Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 9 y vamos a leer de los versículos 14 al 18. Quiero que notemos que a pesar de que nos centramos durante algunos domingos, o nos hemos estado centrando durante algunos domingos en estudiar esa relación entre Dios y el pueblo de Israel, y sobre todo la revelación de Dios a través de la Escritura, específicamente del Antiguo Testamento, yo he tratado de ir avanzando en la lectura de Romanos, porque lo que vamos leyendo en Romanos va conectándose directamente con lo que está sucediendo durante nuestro avance o con lo que avanzamos, ¿no? Mi intención es que vayamos haciéndolo así y que en su momento, cuando regresemos a Romanos, volvamos a ver estos pasajes, pero ya podamos tomarlo por secciones un poco más amplias, habiendo estudiado con diligencia el Antiguo Testamento y de ese modo tener una mejor comprensión, ¿no? Entonces vamos a leer Romanos 9, 14 al 18. Leo el 14, ustedes me responden con el 15 y terminamos juntos en el 18. Dice Romanos 9, 14: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Juntos, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de conocer tu revelación. Y venimos a ti y venimos a ella con humildad, Señor, queriendo ser enseñados, queriendo que nuestros conceptos se cedan, Señor, ante tus principios, ante tu enseñanza, ante la manera en la que tú determinas cómo has hecho las cosas y cómo las seguirás haciendo por la eternidad, Señor, porque tú eres un Dios inmutable. Gracias, Señor, porque podemos dudar de nosotros, pero nunca de ti. Gracias porque podemos desconfiar, Señor, de nuestras capacidades, de nuestro entendimiento, pero nunca desconfiar de ti, Señor. Y por eso te rogamos y apelamos, Señor, a que a través del Espíritu Santo nuestra comprensión de tu palabra pueda ser la correcta, y no solamente la correcta que llene nuestro corazón con la verdad, sino la correcta que se refleje en nuestra práctica de la vida cristiana, Señor, también en verdad. Padre, no llenes nuestra mente sin llenar nuestro corazón, Señor, y no llenes nuestro corazón sin cambiar nuestra vida, de tal manera que obremos tu voluntad, que nos deleitemos en ella, Señor, y que te glorifiquemos en cada cosa que hacemos. Padre, nos dejamos en ti durante este tiempo, Señor, y que tu palabra nos hable. Úsame, Señor, conforme a tus propósitos. Y, Padre, edifica esta iglesia, porque ese es tu deseo, Señor. Santifícala, hazla crecer, hazla madurar, Señor, y hazla apartarse de su pecado. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver cómo nosotros hemos sido llevados por la palabra a obtener un panorama un poco más preciso de lo que Dios ha estado haciendo durante toda la existencia de la humanidad, cómo Él ha determinado, ha dispuesto las cosas a fin de mantener sus propósitos y sus planes redentores. Y vemos esa manifestación efectiva de la salvación de los hombres, y cómo siempre ha estado en primer lugar en control de Dios, pero también en segundo lugar ha sido una cosa de unos cuantos, ¿no? Tú lo que puedes ver consistentemente a lo largo de la Escritura es que no son todos los que se salvan, son algunos, ¿no? Son muchos los llamados, pocos los escogidos, ¿no?
la puerta es angosta, hay una puerta amplia por donde se está yendo la mayoría, hay una puerta angosta por donde solo algunos están yendo. Y lo que tú vas a ver a través de nuestro estudio de hoy y de cómo Dios va a pasar ahora de haber tratado con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿no? Y ver cómo transiciona esos tratos hacia el pueblo de Israel, lo que tú vas a ver es que, como bien dice Romanos, se trata de un remanente. No se trata de todos, ¿no? Se trata de solo algunos, los que son de la fe, por la gracia de Dios, ¿sí? Los que alcanzan esa salvación que el Señor ofrece, ¿no? Entonces dejamos atrás a los patriarcas y damos paso a la obra redentora de Dios en favor de los descendientes de los patriarcas. Recordemos que hemos estado escuchando y viendo cómo Dios fue confirmando las promesas, ampliando las promesas, afirmando los pactos de tal manera que lo que tú puedes ver es que el Señor va transicionando entre unos y otros, pero siempre respetando aquellos pactos que Él hizo, respetando su palabra, respetando sus promesas. Nosotros vamos a ver que ahora que damos paso a los descendientes de Jacob, que se han conformado como un pueblo que ahora se llama Israel, cuyo estatus durante este periodo es el de esclavos dentro de la tierra de Egipto. Vas a ver cómo el Señor ha sido benigno y ha favorecido a ese pueblo a pesar de que los egipcios buscan mermarlo. Hoy vamos a basar nuestro estudio casi todo en Éxodo, así que si quieres abrir tu Biblia vamos a ir saltando de pasaje en pasaje. Hoy traigo la carabina cargada, ¿verdad? No prediqué durante algunos domingos, así que tengo un montón de pasajes que leer y de cosas que compartir, pero yo espero que hacerlo de manera rápida para que no nos lleve mucho más tiempo. Pero si tú ves Éxodo 1, 20 y 21, el pueblo de Israel está en Egipto. Ellos están, el faraón que en ese momento está gobernando sobre Egipto ya no conoce a José, ya no tiene el antecedente de esa relación que se dio en su momento a través de la provisión de Dios por medio de José, para que todo Jacob y su descendencia entraran en Egipto y tuvieran un lugar donde estar y fueran tratados de manera benévola. Eso ya se perdió, empieza a crecer el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace? El egipcio se asusta y entonces empieza a tratar de mermarlo, empieza a darle más trabajo, ¿no? Tú sabes que un hombre que trabaja todo el día y no descansa, ¿cómo va a llegar a su casa? No va a querer otra cosa más que dormir, ¿no? A lo mejor comer, pero la mayoría de las veces dormir, y no va a tener ni fuerzas ni ganas para armar una revolución, una revuelta o algo así, ¿no? Eso es lo que está tratando de hacer el faraón y el pueblo de Egipto, y no conformes con eso, ellos están asesinando a los hijos de los israelitas, no los están dejando proliferar. Pero fíjate, Éxodo 1:20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, porque lo que las parteras hacían era decir que cuando habían llegado los israelitas ya habían nacido, que las mujeres israelitas eran tan prontas para dar a luz que no les daba tiempo de hacer lo que el faraón les había encargado de acabar con la vida de esos varones, ¿no? Y de esos niños. Y entonces Dios bendice a las parteras y dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Y dentro de todos esos nacimientos, cuidados por Dios directamente, protegidos esos niños por Dios a través de esta singular situación de las parteras, vamos a ver que nace un hombre que va a ser el primer profeta y caudillo del pueblo de Israel. Nace del linaje de Leví y providencialmente va a ser criado dentro de los palacios de Faraón, no para cumplir con las expectativas que Egipto tiene, ni con las expectativas que su madre podría tener de él, sino para cumplir los propósitos eternos del plan redentor de Dios, ¿no? Y vamos a ver allí en Éxodo 3, ¿no?, como este hombre ya conoce su situación. Se llama Moisés. Él, por defender a un israelita de un egipcio, termina matando accidentalmente a este egipcio, tiene que salir de allí, se va a la tierra de Madián,
y vamos a ver ese encuentro que él tiene con Dios en Madián. Éxodo 3:1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces vemos ahí cómo Dios hace su aparición específicamente para que este hombre que él ha elegido como instrumento suyo para liberar al pueblo de Israel, ¿sí?, pueda recibir las instrucciones que él le va a dar. Y si tú avanzas un poco más ahí en el versículo 7, vemos que le dice Jehová a Moisés. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y fíjate qué interesante es ver que Dios se comienza a utilizar aquí ese adjetivo posesivo, mi, ¿no? Cómo empieza a referirse a ese pueblo que son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, como mi pueblo, ¿no? Recordemos que en Génesis 46 Dios le da permiso a Jacob de bajar a Egipto, y la manera en la que se relacionan entre Dios y Jacob no muestra una posesión directa de la descendencia de Jacob, como sí se observa aquí. Fíjate, en Génesis 46, 2-4 dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Fíjate cuando dice: ahí voy a hacer de ti una gran nación, ¿no? Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces fíjate cómo no dice: y haré de ti mi gran nación. No hay ese adjetivo de posesión que sí se utiliza a partir de Éxodo, donde Dios empieza a referirse a su pueblo como algo que es propio. A partir de Éxodo 3, la promesa y el pacto de Dios con Abraham tiene como nuevos representantes o como nuevos destinatarios a los israelitas, y como mediador de ese pacto a Moisés. Y es de ellos la aflicción que Dios ve, el clamor que Él escucha, las angustias que Él conoce. Fíjate cómo dice: yo he escuchado su aflicción, he visto su aflicción, he escuchado su clamor, he conocido sus angustias. Para Dios no pasa desapercibido el dolor del pueblo de Israel, porque no es cualquier pueblo, es su pueblo. Así como Abraham fue suyo, así como Isaac fue suyo, así como Jacob fue suyo, ahora los descendientes de ellos son suyos. Entonces fíjate cómo se empieza a concatenar, cómo se empieza a construir esa relación entre Dios y el pueblo. Pero hermano, yo quiero que tú consideres también que ese pronombre o ese adjetivo posesivo que Dios utiliza para referirse a Israel es un adjetivo que Él utiliza para referirse a sus hijos. Él escucha a sus hijos, Él ve las aflicciones de sus hijos, Él conoce las angustias de sus hijos, ¿no? Ese adjetivo también aplica para ti, para mí. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si has confiado en Él como tu único Salvador, como aquel que te puede librar de tu pecado, de tu maldad, una maldad que ya es inherente a nuestra naturaleza humana, no necesitamos adquirirla, no hay que salir ahí a hacer algo malo para que la tengamos, ya la tenemos, ¿no? La vamos descubriendo y descubriendo sus capacidades destructivas, diría yo, conforme vamos creciendo y conforme vamos tomando nuestras propias decisiones, ¿no? Esta semana le decía a Luca: acompáñame, vamos a tal cosa, y me empezó a decir que no quiero. Entre todo el no quiero me dice: déjame tomar mis decisiones, ¿no? Y yo me quedé así porque nunca me lo había dicho, ¿no? Y dije: bueno, ¿no? Le digo: ¿por qué no me acompañas y platicamos de tomar las decisiones, ¿no? Y nos fuimos ahí a lo que teníamos que hacer. Y en el camino le digo: Luca, ¿por qué quieres tomar tus decisiones? Y dice: pues es que quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? Ese niño de 8 años somos nosotros. Creemos que tomar decisiones es poder hacer lo que yo quiera, ¿no?
Y lo que tuve que explicarle a mi hijo, ¿sí?, es que poder tomar tus decisiones, ¿sí?, implica el no hacer lo que tú quieras, sino hacer, y sobre todo cuando tienes conocimiento de Dios y temor de Dios, el hacer lo que Dios quiere que hagas. Y te das cuenta de que ya no son las decisiones que tú querías tomar. Para no hacerlo muy largo, ya al final del día le digo, bueno, Luca, ¿y cómo te fue hoy? No, le expliqué que él tomaba algunas decisiones, había otras que no iba a poder tomar. Y le digo, ¿cómo te fue hoy con lo de las decisiones? Y me dijo, papá, es muy complicado, ¿no? Se dio cuenta de que no es nada más el hacer lo que nosotros querramos, y no es con nosotros tampoco el hacer lo que nosotros querramos. Si Dios te ha tomado por hijo, si Dios te ha redimido, si Dios te ha librado de tu condición de pecado y te ha traído a nueva vida, pues no se trata en tus decisiones de hacer lo que tú quieras. Qué miserable vida, quédate donde estabas. No necesitas a Dios para hacer lo que tú quieras. Síguelo haciendo, afrontarás las consecuencias de ello. Pero si tú quieres seguir haciendo lo que tus decisiones te dictan, pues no necesitas realmente a Dios. Pero si quieres recibir una cosa distinta, si quieres aspirar a una cosa distinta, y esa cosa distinta es el perdón de tus pecados, ¿sí?, la misericordia a través de Jesucristo, la justicia que Él tiene para nosotros a fin de ser hechos hijos de Dios y poder gozar de una vida eterna con Él, entonces olvídate de tus decisiones, porque ahora tienes que empezar a considerar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, hermano, nuestra confianza y la confianza del pueblo de Israel no descansa en que nosotros lo tenemos a Él, descansa en que Él nos posee a nosotros. Tú y yo podríamos perderlo todo, sería como aferrarnos a Dios, sería como tratar de detener el agua en nuestras manos y que no se nos vaya. No podríamos nosotros hacerlo. ¿Cómo vamos a aferrarnos? Y cantábamos hace rato, cuando contemplo la hermosura de tu santidad, ¿cómo vamos a poder nosotros contener esa santidad, toda esa justicia, ¿sí?, en nuestras propias manos y aferrarnos a Él? ¿Cuándo lo vamos a poder agarrar? ¿Cuándo nos vamos a poder asir de ese Dios maravilloso para poder aferrarnos y decir, pues a donde vayas ahí voy porque estoy bien agarrado de ti? Nunca podríamos hacerlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios con nosotros? Decir, eres mío, no me tomas tú, yo te tomo a ti. Y si la mano de Dios es la que te toma, si la mano de Dios es la que te sostiene, querido, no te vas a caer en ningún tramo del camino, ¿no? No te va a soltar Dios en algún momento. Él va a cuidar de ti porque eres su posesión. La bendición de Israel no es que ellos abrazaron a Dios, sino que Dios los abrazó a ellos. En su esclavitud y opresión, buscar a Dios para ellos ni siquiera era algo que cruzara por sus cabezas. Imagínate, como te decía hace un momento, los tenían ahí trabajando y trabajando, ¿no? Si en algo pensaban, seguramente era en sobrevivir, en no morir en el trabajo, en sufrir lo menos posible, en salvaguardar a tantos como pudieran de su familia. ¿Qué tiempo iban a tener ellos de estar pensando en Dios? Seguro que sabían algo de Él, pero ¿qué tanto podrían saber de Él después de 400 años de esclavitud en Egipto? Después de escuchar por 400 años que fue el tatarabuelo del tatarabuelo, ¿no? O sea, ¿qué tanto van a saber de Dios después de tanto tiempo? ¿Qué tanto se van a poder relacionar con Él personalmente si lo único que saben es, pues el padre Abraham se relacionó con Él y le dio promesas, y después Isaac y después Jacob? Pero eso se empieza a volver, ¿no?, como las historias, ¿no?, como las fábulas. Oye, pues suena bien, parece leyenda, pero yo no veo a Dios aquí en todo esto. ¿De qué se trata estar en Egipto? De sobrevivir. Esa es la gracia de la elección incondicional de Dios. Israel, como nación que procede de Abraham, no había hecho nada digno, pero ya era contada por Dios como pueblo propio. Ya era tenida en estima por Jehová como el pueblo que iba a ser el recipiente de su gracia y de su amor. Ese clamor de Israel, ese clamor que sube por las aflicciones a las que está siendo sometido, ¿no?, es correspondido por la acción divina de liberación que no la hace esperar más Dios. Dios le dijo a Jacob, yo voy a descender contigo. Dios estaba allí escuchando el clamor. Dios conocía cómo estaba el pueblo de Israel ahí en medio de Egipto. No le tenían que venir a contar, no le tenían que venir a avisar los ángeles, oye Dios, pues esto va así, a ver, te traigo el reporte de cómo los está tratando Faraón. Dios estaba presente, Dios estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Jacob. Y cuando Dios ve que el corazón del pueblo va a desfallecer, ¿no?, Dios pone manos a la obra, ¿sí?, y comienza a hacer lo que ya había prometido también a Jacob. ¿Qué le dijo? No van a quedar ahí, yo los voy a sacar, ¿no?
Y fíjate en Éxodo 3:11, ve que le dice a Moisés. Éxodo 3:11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Fíjate cómo se está introduciendo Dios al pueblo de Israel y le está diciendo: tú me vas a presentar, Moisés, al pueblo de Israel, y les vas a decir: yo soy el Dios de tus padres. ¿Sí? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y lo que vas a hacer ahora es salir, me vas a ir a adorar. Y fíjate qué interesante es que dice: para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Dios ya está dando por implícito que eso es lo que va a suceder. Ellos van a adorar a su Dios. Dios les va a extender su misericordia y su gracia, y ellos lo van a abrazar ahora a él en correspondencia a esa gracia que Dios manifiesta hacia Israel, ¿no? Pero fíjate en el 4:21, fíjate con qué y de qué forma tan específica Dios le dice a Moisés cómo lo va a hacer ese trabajo de liberarlos, o esa obra de liberarlos de Egipto. Fíjate, dice 4:21: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahora tú podrías decir: oye, pues ¿qué pasó con Dios? ¿Por qué ahora se puso tan bélico, digamos, en nuestros días? ¿No? Considera que es lo que está haciendo Faraón. Faraón está matando a los hijos de Dios, está matando a los hijos de su pueblo. No, el Faraón no es la blanca palomita que está ahí nada más como respetando todas las leyes laborales que hay. No le vayan a ir a levantar una queja, ¿no? No, Faraón está haciendo lo que de acuerdo a su corazón pecaminoso, pues él consideraba que era lo que tenía que hacer para preservar a su propio pueblo. Fíjate qué interesante es esta escena en la que un faraón está tratando de preservar a su pueblo y Dios está tratando de preservar a su pueblo, ¿no? Y lo que Dios le está diciendo es: Faraón, no te vas a ir en limpio. El daño que le has hecho a mi pueblo, ¿sí? El daño que le has causado a mis hijos, no lo voy a tener yo por menos, ¿no? Te voy a dar la paga de eso que tú has hecho. Si tú regresas a Romanos, que acabamos de leer, Romanos 9:17, dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Fíjate qué interesante. Porque nosotros pensamos que Dios muestra su poder cuando salva y perdona. Nosotros pensamos que esa es la mejor exhibición del poder de Dios, cuando tiene gracia y misericordia para uno, lo rescata de su pecado y lo encamina para vida eterna, ¿no? Pero hay que reconocer que nuestro Dios también exhibe su poder cuando condena a alguien por su pecado. ¿Quién más va a condenar? ¿Quién más tendría la autoridad sobre todo el universo, sobre todo el mundo, para condenar a alguien por su pecado? Nosotros no podríamos condenarnos a nosotros mismos, ¿no?
Digo, nosotros en todo caso en nuestro sistema de justicia pues podremos condenarnos de alguna manera, pero no podemos condenar el espíritu. Podemos condenar la carne, pero nunca el espíritu. Y el Dios exhibiendo su poder, ¿sí? Y haciendo esa manifestación de su poder visible para todos los hombres, Dios lo que les está diciendo es: yo puedo salvar, pero yo también puedo castigar. Yo puedo dar vida eterna y yo también puedo dar castigo eterno. Yo puedo sacar a un pueblo de su esclavitud, ¿sí? Pero yo también puedo traer muerte, ¿sí?, al que pega contra mí. Y muchas veces es complicado pensar en un Dios que es así, ¿no? Como que nos gusta la faceta de Dios del 14 de febrero, ¿no? Dios es amor, ¿no? Y no es otra cosa más que amor. Y me va a pasar todas porque Dios es amor, ¿no? No me va a tener en cuenta ninguna de mis maldades porque Dios es amor. Pero Dios también es santo. Dios también es justo. Y Dios es soberano. Y Él va a decir, Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia y del que quiere endurecer, endurece. Más adelante va a decir Romanos en el capítulo 11 que ¿qué le ha sucedido a Israel? Un endurecimiento parcial. Un endurecimiento que a razón del cual ellos no pueden ver de manera clara lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, ¿sí? No tienen cegados los ojos. Así que Dios endurece a quien quiere endurecer. Y así como en este momento está diciendo lo de Faraón, y antes ha dicho a Jacob amé, a Esaú aborrecí, ¿no? Y lo vamos a estudiar más a fondo cuando regresemos a Romanos. Debemos entender la realidad de que estamos delante de un Dios soberano que ama, pero también odia. Que ama con misericordia y gracia, pero también odia con justicia y con santidad. Dice la Escritura que Él no va a tener por inocente al culpable. Nosotros vemos mal a un ser humano que ve por inocente al culpable, ¿a poco no? ¿Y qué decimos que merece? ¿No? Pues merece al menos lo más que le pueda dar la justicia de los hombres, ¿no? Y cuando se trata de Dios, que también, que Él sí ejerce una justicia perfecta, que Él determina en su soberana voluntad, ¿sí?, quienes vienen a Él, quienes escuchan el Evangelio, quienes creen en el Evangelio, y a quienes Él decide endurecer para testimonio de su justicia, pues nos cuesta trabajo entenderlo, y está bien, ¿no? Creo que el Señor no quiere que lo entendamos, el Señor quiere que lo aceptemos. Ahora, platicaba el otro día con un hermano y me decía de su esposa que le ha estado tratando de compartir el Evangelio a su madre, y le decía a su esposo, es que no entiendo. Dice, es que cuando me lo compartieron a mí, cuando yo lo escuché, yo lo entendí y lo abracé y dije, no hay otra cosa más que este Evangelio, no hay otra cosa más que esto que me están diciendo. Esta es la verdad que viene de parte de Dios, que en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados, hay misericordia. Pero veo a mi mamá y no. Veo a mi mamá y no lo entiende. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Te voy a decir qué es lo que está pasando. Dios está ejerciendo su soberanía. ¿Sí? Dios está ejerciendo su soberanía. Y es para muchos de nosotros difícil de escuchar, pero no podemos negar que Dios está ejerciendo su soberanía también en congruencia con la responsabilidad personal de cada hombre. Dios no está, dice la Biblia, no hay justo, ni aún uno, no hay quien haga bien, no hay quien busque lo bueno. Todos se apartaron a una se desviaron, ¿no? Entonces, lo que Dios está haciendo es actuar en consecuencia al pecado de cada hombre. ¿Y qué es lo que está haciendo con aquellos que reciben la misericordia y la gracia de Dios? No dándoles lo que merecen, sino dándoles lo que no merecen. Esa es la misericordia y la gracia electiva de Dios. Que todos merecen la muerte, pero a algunos Él en su misericordia y su gracia les da exactamente lo que no merecen, que es la gracia y el perdón de Jesucristo. Y entonces, fíjate cómo tenemos este ejemplo de Faraón. Dios nos lo ha dejado allí para que lo consideremos, ¿no? Y ahorita al final voy a hacer un llamado precisamente respecto a nuestra responsabilidad en cuanto a la salvación, ¿no? No te vayas, si te tienes que ir temprano, ya ve mandando mensaje y diles que no vas a llegar, ¿no?
Pero no es ninguna sorpresa entonces la respuesta de Faraón tras la intervención de Moisés. ¿Qué va a decir Faraón? Pues les va a estar dando largas y no va a dejar salir al pueblo, no lo va a dejar salir. Viene lo que se conoce comúnmente y que está en la Escritura como las 10 plagas, ¿no? 10 castigos de parte de Dios con tal de que el pueblo, Faraón deje ir al pueblo, ¿no? Sabemos que esos castigos no han sido efectivos, tampoco son inmerecidos. Egipto está recibiendo lo que merece a causa de su pecado, ¿no? Pero vamos a ver en Éxodo capítulo 6 la introducción que Dios hace de sí mismo hacia el pueblo de Israel a través de Moisés. Éxodo capítulo 6, versículos 1 al 8. Dice Éxodo 6:1, Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Qué tenía de diferente Israel a Egipto? Nada. Si hubiera sido al revés, si Israel hubiera tenido oprimido a Egipto y Egipto hubiera empezado a proliferar y a tener más hijos y el riesgo de una revuelta se hubiera cernido sobre Israel, ¿tú crees que no hubieran hecho lo mismo que está haciendo Egipto? Hubieran hecho lo mismo. No hay diferencia realmente entre Israel y Egipto si nosotros lo vemos horizontalmente. La diferencia se da cuando lo vemos verticalmente. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios los eligió. Y lo que Dios va a hacer a partir de ahora, después de que se les revela, es darle preceptos precisamente para que no sean como Egipto. Darles leyes, darles ordenanzas, darles principios para que no se vuelvan como todos los otros pueblos. ¿Qué hacían los otros pueblos? Devoraban a sus propios hijos, se los ofrecían a los dioses, los sacrificaban en los altares. Dios lo que va a hacer con Israel es decir: te voy a apartar y te voy a apartar para mí y te voy a santificar. No voy a dejar que seas como los demás. Fíjate cómo esta manifestación de la voluntad de Dios hacia el pueblo de Israel nos dice mucho. En primer lugar, vemos cómo Dios se revela con un nombre a Moisés y al pueblo de Israel que no había usado antes con los patriarcas. ¿Y eso qué hace? Personaliza la relación entre él y su pueblo. Ya le pueden llamar por nombre. Ya no le tienen que decir el Dios de Abraham, ahora le pueden decir Jehová. Fíjate qué interesante es en qué momento Dios personaliza la relación con sus elegidos, dándoles un nombre a través del cual ellos se pueden referir. Luego vemos que el pacto establecido con Abraham, Isaac y Jacob es un pacto pertinente y aplicable para su descendencia. Dios no se ha olvidado del pacto, más bien Dios le está dando continuidad a ese compromiso que él hizo. Fíjate qué interesante es ver allí cuando dice, ¿no? Dice: me he acordado de mi pacto, y dice, por el cual yo levanté mi mano, ¿no? En el cual yo juré levantando mi mano, o sea, diciendo: por mí yo lo voy a hacer. Fíjate qué interesante es que Dios está recurriendo a esta gracia por sí mismo. Vemos en tercer lugar que el clamor del pueblo de Israel conmueve el corazón de Dios y retoma el pacto. ¿Y qué implica que retome ese pacto? Dice que lo va a librar de las tareas y de la servidumbre de los egipcios. Los va a redimir con brazo extendido y juicios notorios por su grandeza, algo que todo el mundo va a ver. Van a ser tomados por pueblo y ellos van a tener por Dios a Jehová. Van a conocer a Jehová por sus obras y van a ser introducidos a la tierra prometida, a la tierra que Él les dijo que iban a tener por heredad. ¿A quién se lo dijo? ¿A ellos? No, se lo dijo a Abraham, Isaac y a Jacob. ¿Pero a quién les está respetando la promesa? A ellos. Todo lo anterior será recibido de manera unilateral y queda sellado por la invocación del nombre de Jehová por Dios mismo.
Dios está comprometiéndose a hacer lo que Él dice que va a hacer por Él mismo. No está poniendo ninguna otra condición más que diciendo, lo voy a hacer porque yo soy Jehová. Y si Dios dice que Él lo va a hacer porque Él es Jehová, entonces tú puedes estar seguro de que Él lo va a hacer. Es evidente que la gracia de Dios se manifiesta de manera abrupta y providencial en un momento en el que el pueblo de Israel desfallecía. Pero también es interesante ver cómo Dios ya había estado obrando para el pueblo de Israel antes de que Él hiciera esta aparición. Fíjate cómo Dios había sostenido a este pueblo antes de este encuentro a través de hacer que, a pesar de todo, ¿sí?, a pesar de todo lo que el Egipto estaba imponiendo sobre ellos, el pueblo seguía creciendo. Esa es una obra de Dios, que el pueblo siguiera creciendo, que el pueblo se siguiera haciendo fuerte, es una obra de Dios. Y eso podría ser confundido de manera circunstancial por los israelitas como pues, se dieron las condiciones, ¿no? Se dieron las condiciones para que el pueblo creciera a pesar de... ¿no? Lo que Dios va a hacer después ya no puede ser confundido. Sacarlos con mano fuerte, sacarlos con señales, llevarlos a la tierra prometida, eso ya no lo van a poder confundir, ya no es circunstancial. No es me tropecé y salí de Egipto y en la siguiente tropezada caí en Canaán. O Dios lo hace o no va a suceder. O Dios los libera con mano fuerte, o Dios los libera a través de señales y prodigios, o no va a suceder, ¿no? Y yo quiero aprovechar esto para hacer dos reflexiones rápidas respecto a nuestra relación con Dios y nuestra vida, ¿no? Y la primera de ellas es que muchas veces nosotros obviamos las bendiciones de Dios. Muchas veces corremos el peligro de atribuir las bendiciones de Dios a personas o situaciones que no reconocen que todo lo bueno de nuestras vidas viene de Él. Santiago nos advierte de ese error, y cuando digo error, sabemos que un error de estos es un pecado. Dice Santiago 1:16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces, hermano, erramos grandemente cuando atribuimos alguna bendición de nuestra vida a nuestra persona, a nuestro esfuerzo, a nuestra habilidad para negociar o a nuestra personalidad encantadora, o se la atribuimos a alguien más, ¿no? ¿Cuántas veces has recibido alguna bondad en tu vida, del tipo que sea, que no has agradecido al Señor en oración? Tal vez encontraste un trabajo noble que te permite no faltar a las reuniones, o que te da un salario justo y suficiente para cubrir las necesidades de tu familia. Tal vez encontraste un esposo o una esposa que es temeroso de Dios, que somete su carácter al control del Espíritu Santo. Quizá tuviste la bendición de tener unos padres piadosos que buscan tu bienestar espiritual por encima de cualquier cosa, negándote lo que Satanás te puede ofrecer en exceso y acercándote lo que Dios quiere que tengas en tu vida. Posiblemente ves prosperar algunas áreas de tu vida, aun y cuando tú estás sufriendo en otras. Hermano, todo lo que sucede en nosotros, todo lo que sucede en nuestras vidas como hijos de Dios, es una bendición que viene de su mano. Ciertamente tu esfuerzo puede jugar un rol y debe jugar un rol, ¿no? No debemos ser perezosos, no debemos ser deshonestos, ¿no? Dios nos llama a ser trabajadores, a proveer para nuestro hogar, ¿no? Dios nos llama a ser astutos, a ser sagaces, ¿no? Ciertamente tu esfuerzo pudo haber jugado algún rol para conseguir algún bien, alguna bendición, algún beneficio. Pero tú nunca podrás decir que ese esfuerzo fue mayor que el deseo de Dios de abrir su mano y darte el bien que recibiste. Israel no sabía que el pueblo prosperaba, que las parteras salvaban a los niños, porque ese era el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Israel se podía confundir y decir, pues mira qué fértiles son nuestras mujeres, que a pesar de todo siguen dando, ¿no? Y qué agraciados somos que las parteras les caemos tan bien que no le avisan a la guardia del faraón para que venga a acabar con esos niños. Israel podría decirlo, tú y yo no. Tú y yo sabemos que todo viene de Dios. Tú y yo no nos podemos dar ese privilegio de error, de pensar que algo bueno viene a tu vida si no lo permite Él.
Y hermano, cuidémonos entonces de convertir esas bendiciones en las maldiciones que nos atan a este mundo. ¿Cuántas veces el primer hijo se vuelve la razón por la que ya no podemos ir a la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces el mejor trabajo, la mejor condición económica se vuelve la razón por la que ya no puedo tomar ningún compromiso delante de Dios, ¿no? Ya no me puedo despertar y buscar la comunión con Dios o buscarla antes de dormir porque pues es que la chuleta corre muy rápido y tengo que correrle a la velocidad. Y tú dices, pues es tu bendición y es tu maldición, ¿no? Dios te está dando esa provisión, pero tú la estás convirtiendo en tu Dios. Hermanos, nosotros no podemos obviar que las cosas vienen de Dios, que Dios nos da esas bendiciones, pero hermanos, tampoco podemos tomar las bendiciones de Dios y hacerlas nuestro propio Dios, ¿no? Alguien alguna vez, no recuerdo quién fue, pero utilizaba la frase cuando le hablaban del evangelio y no querían escucharlo, pero ahí seguían alrededor de él y decían, quiere las bendiciones de Cristo, pero no quiere al Cristo de las bendiciones. El pueblo de Israel sufría una esclavitud terrible en Egipto, eran explotados inhumanamente, sus hijos asesinados por temor, y aún así Dios, un Dios al que apenas conocerán personalmente, un Dios que apenas se les va a revelar por nombre, estaba detrás de ellos sosteniéndoles y fructificándolos para que prevalecieran y crecieran bajo esas circunstancias. El Dios que no tiene mudanza ni sombra de variación, les sostuvo cuando fue invisible para ellos y les sostendrá cuando se haya hecho visible para ellos. Es lo que les está diciendo, yo te voy a sostener, yo lo voy a hacer todo, yo me voy a encargar de, ¿por qué? Por mí, porque si lo hago por ti, vas a fallar. Y es lo mismo que hizo en el pacto con Abraham, ¿no? ¿Por qué lo hace Dios? Por amor de su nombre. Dios se conjura a sí mismo en ese pacto con Abraham por su nombre. Hermano, nuestra vida es igual. Todo lo que vivimos en nuestro Egipto, todo lo que vivimos en el mundo, mientras estábamos en él, esclavos del pecado, esclavos de nuestros deseos de hacer el mal, de la concupiscencia, pudo habernos llevado a la aniquilación de nuestra alma. Pudimos haber muerto antes de venir a conocer a Cristo. Pudimos haber quedado sin esa protección y no haber llegado a la gracia que ahora disfrutamos. Es gracias al Dios que nos amó antes de la fundación del mundo, a ese Dios que, como dice Romanos, nos predestinó para ser justificados por medio de su Hijo, para recibir un llamado al arrepentimiento y a la fe. Fue ese Dios el que nos sustentó tanto como fue necesario para que hoy estemos aquí gozando de sus infinitas misericordias, conociéndole con la confianza de ser reconciliado y hecho su Hijo. Así que no podemos darnos el lujo de ignorar las bendiciones de Dios y no debemos seguir errando sin atribuirle a Él todo el bien que recibimos en nuestras vidas. Seguramente el Señor te prosperará en cierta medida, te bendecirá de diversas formas, te dará más de lo que no mereces y menos de lo que sí, y todo eso merece ser alabado, reconocido y agradecido. Por eso va a decir Tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para todos vosotros que están en Cristo Jesús. Entonces, hermano, el primer peligro es ignorar, ¿sí? Obviar las bendiciones de Dios y pensar que algo lo estamos logrando por nosotros mismos. Cuando Dios quiera cerrar su mano, la cierra y se te acabó, ¿no? Sin aviso. No te tiene que mandar memorándum para que digas, ¿y ahora de dónde pasó? ¿Por qué pasó? Cuando Dios quiere, detiene su bendición y ya. Agradece todos los días que su bendición no se ha detenido en tu vida. Pero el segundo llamado es a confiar en la promesa de la obra completa de Dios. Las promesas de Dios respecto a nuestra salvación, nuestra preservación, nuestra santificación, son promesas que Dios ha pronunciado por amor de su nombre. La redención no es una apuesta con ciertas probabilidades de ser lograda, sino la declaración unilateral de un Dios soberano de ejercer su misericordia a través de la gracia para salvar, preservar y completar las promesas que Él ha hecho para su gloria. Y la única manera de que eso se logre no puede depender de los redimidos, no puede depender de nosotros, tiene que depender de Él. El mundo tiene una frase para cuando andas ahí viviendo algo que te quieren decir no te rindas y te dicen confía en el proceso, ¿no?
Tú confía en el proceso. ¿No? Vas al gimnasio y confía en el proceso. Si tú sigues la rutina, comes como te decía, pues al rato vas a andar con tus cuadritos aquí y tú confía en el proceso, ¿no? Nosotros no tenemos que confiar en el proceso. Nosotros tenemos que confiar en el Señor que controla todo, incluido el proceso. Dios lo prometió, Él lo hará. Dios lo afirmó, entonces todas las circunstancias de la vida me llevarán hacia allá. Es la voluntad de Dios, entonces Él proveerá todo lo necesario para la consecución de ella. Él no se cansa, no cambia de parecer, no abandona ni se da por vencido, no se queda sin recursos o ideas, no planifica mal o calcula erróneamente. Dios logrará todo lo que se propuso contigo y con todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a obrar en una sinergia perfecta para cumplir cada una de sus palabras y ser glorificados por ello. Así que no hay razón para dudar, no hay razón para desconfiar, no hay razón para ceder o para retroceder. La fe que Dios busca, la fe que agrada a Dios, es una fe que es confiada y visiblemente obediente. Sin obediencia y confianza, la fe no es una certeza, sino una posibilidad. Y esa es la pregunta, hermano. ¿Confías en que hay la posibilidad de que Dios hará su parte en tu vida o crees con certeza que Dios hará su parte en tu vida? Esa era la fe que le estaba pidiendo Dios a Israel en este momento. Y esa es la fe que te pide a ti. Confía en que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿A través de qué? ¿Cómo? No sé. Él sí lo sabe, tú y yo no. Pero o confías, ¿no? O no confías. O tienes fe o no tienes fe. Y tú sabes qué pasa cuando no tienes fe. No tengas fe un poco de tiempo, ¿no? Y empezarás a dudar, ¿no? Si Dios está contigo. No tengas fe nunca y tendrás la certeza de que Dios no está contigo. Entonces, Dios nos muestra que Él va a hacer el proceso, que Él va a cumplir el proceso, que Él lo va a hacer todo, lo va a hacer porque Él puede hacerlo, lo va a hacer contigo, ¿sí? En ti, lo va a hacer a pesar de ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Es confiar obedientemente, como lo veíamos con Abraham. Cuando le dijo sal, salió. Cuando le dijo ve y ofrece a tu hijo, fue y lo ofreció, ¿no? Esa es la fe obediente, esa es la fe confiada. Éxodo 12:36 nos muestra cómo Israel sale de Egipto, cómo Dios da gracia al pueblo. Los egipcios terminan dándoles lo que van a necesitar, no solamente para el camino, no solamente alimentos, le terminan dando incluso hasta riquezas, ganado, ¿no? Todo ello va a ser utilizado más adelante para construir el tabernáculo de Dios. Y vamos a ver en Éxodo 13:21 que la compañía de Dios se hace manifiesta desde el principio y se va a ir incrementando conforme avanza. Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Fíjate qué maravilloso es cómo Dios va haciendo las cosas cada vez con mayor entrega, con mayor bendición, ¿no? Abraham habló algunas veces con él, ¿no? Isaac tuvo algún encuentro con el Señor, Jacob tuvo otros, ¿no? Pero mira cómo este pueblo ahora goza de la presencia de Dios constantemente. Ahora va delante de ellos, los va cubriendo. Cuando el sol en el desierto es abrasador, va la nube dándole sombra. Cuando el frío del desierto te puede matar, va la columna de fuego dándoles calor. Fíjate cómo Dios se va revelando y se va manifestando cada vez más. Es tan notoria esa manifestación de Dios que el pueblo va a derramar su corazón en adoración a través de María en Éxodo 15. Fíjate que dice Éxodo 15, 1 y 2. Dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Fíjate, ya empiezas, ya es la relación entre Dios y el pueblo. Ya Dios los nombró su pueblo, y ellos ya están reconociendo a Dios como su Dios, ¿no? Pero no va a tardar mucho en llegar la primera falla, el primer pecado.
nosotros vemos que llegan a un lugar donde había agua. Imagínate ir caminando en el desierto, llegas a un lugar que hay agua, te acercas a tomarla y resulta que es agua amarga, ¿no? El pueblo va a quejarse, va a murmurar contra Dios. Ese es el primer pecado que cometen contra Él, ¿no? Éxodo 15, 23 y 24 nos dice que llegan a Mara y no pueden beber de las aguas porque eran amargas. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ante la falta de fe y confianza, Dios establece un periodo de prueba y da nuevos términos que se adicionan al pacto. Éxodo 15, 25 dice: y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjate qué interesante es, no le está diciendo: si tú no guardas eso, yo no te voy a meter a Egipto. Que diga: yo no te voy a meter a Canaán. ¿Qué les está diciendo? No te voy a mandar ninguna consecuencia de tu pecado, no te voy a mandar ningún castigo, pero lo que Dios ya prometió, Él lo va a hacer. Dios no está condicionando la promesa y el pacto de Abraham. Dios está condicionando el resto de las bendiciones. Las condiciones agregadas aquí no son condiciones que alteran el pacto original, sino que regulan la relación entre Dios y su pueblo elegido, específicamente cómo va a funcionar esa dinámica de obediencia y bendición. Dios no les está negando la entrada a Canaán, y lo que tú vas a ver es que nunca se las negó, los llevó hasta Canaán. Esa promesa ya la había hecho. Dios no va a decir: pues te la anulo, ¿no? Dios lo que está diciendo es: yo tengo más bendiciones. Yo soy Jehová sanador. Yo acabo de convertir esas aguas amargas en aguas dulces para que puedas beber. ¿Crees que es lo único que puedo hacer? ¿No? Yo tengo más bendiciones. Pero dime si tú te comprometes, ¿sí?, a escuchar mi voz, a obedecerla, a guardar mis mandamientos. Porque si tú lo haces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Fíjate cómo dice allí: oye atentamente la voz de tu Dios, haz lo recto delante de sus ojos, guarda todos sus estatutos y serás preservado de las enfermedades que envía a los egipcios. Es muy específico. Esta condicionante no es una de tipo sanitario. No está diciendo Dios: si me obedeces nunca te vas a enfermar. Es una de tipo espiritual. Si me obedeces, te preservaré del castigo de tu pecado. Eso es lo que le está diciendo Dios a Israel. ¿Por qué castiga a Egipto? Por su pecado. Si tú me obedeces, si tú escuchas mi voz, si tú te guardas, yo te voy a preservar a ti de recibir las mismas enfermedades, el mismo castigo por tu pecado. Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Isaías lo va a decir también, ¿no? Fíjate que como le dice: porque yo soy Jehová tu sanador. Hace referencia a una obra de sanación, pero también sabemos que hace referencia a una obra de salvación. El problema va a ser que Israel va a seguir quejándose, va a seguir murmurando, va a exhibir que su corazón no está completamente con Dios. Y fíjate, Éxodo 16:2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El anhelo de sus estómagos y por consiguiente de sus corazones está en Egipto. ¿Qué importa tener una promesa de Dios si no tenemos la certeza de qué vamos a comer mañana? ¿No? ¿A quién te suena? Esto no es un pecado que Dios no haya conocido. ¿A quién te suena? ¿Abraham? ¿A poco no? ¿Qué hizo Abraham cuando hubo hambruna? Se salió de la tierra prometida donde estaba habitando para ir a Egipto a traer comida. ¿Qué hizo Isaac? Lo mismo. ¿Qué iba a hacer Jacob? Lo mismo. No, más bien, Isaac lo iba a hacer y Dios no lo dejó. ¿Y qué hace Jacob? Lo mismo, a él sí Dios lo deja, porque es momento de que el pueblo entre en esclavitud. Pero para Dios esto no es nuevo. No es así como que: Israel, ¿cómo estás haciendo? No, ya lo hizo Abraham. Hizo exactamente lo mismo Abraham, ¿no? El problema es del corazón, y no es un problema que solo tienen los israelitas, es un problema que tenemos nosotros también.
¿Qué tanto anhelamos nuestro Egipto? ¿Qué tanto mantenemos nuestro corazón deseando las grosuras y la saciedad material que te ofrece el mundo, mientras te sientas aquí a escuchar un sermón que resuena en oídos cuya atención está fuera de este lugar? ¿Qué tan miserables se te hacen las bendiciones y las promesas de Dios que prefieres entregar tu amor y tus fuerzas a un mundo que te promete satisfacción temporal y sufrimiento eterno? ¿Crees que Dios solo tiene para ti aguas amargas y que no ha previsto darte sustento y abrigo en tu peregrinar? Es que pareciera como, tú dices, me habrá sacado Dios para aquí matarme de hambre. Y no le acaba de decir el Señor que los va a introducir a la tierra de Egipto. Por eso te digo que la fe es una fe confiada. Tienes que creer lo que Dios dice y tienes que caminar como creyendo que lo que Dios dice es verdad, porque si no vas a terminar haciendo esto y vamos a terminar tú y yo diciendo que creemos en algo que realmente no creemos. ¿De dónde vienen todas nuestras ansiedades? Precisamente de allí. Decir, sí, Señor, yo te creo, pero apenas si salen las cosas como yo no quería que salieran y ya me enfermé. Ya se me pusieron los nervios de punta, ya me enfermé del estómago, ya me vino la migraña, lo que sea. ¿Qué manifiesta eso? Que realmente no le creemos a Dios. Que realmente no le creemos a nuestro Padre. Tú no ves a nuestros hijos enfermándose de migrañas y ansiedades y ataques de pánico, sí. Digo, hay algunos casos por las condiciones en las que viven dentro del hogar o por ciertas situaciones en específico, pero no los ves así. ¿Por qué? ¿En quién confían? En mamá y en papá. No se están preocupando ellos por a ver si vamos a tener que comer mañana, a ver si se va a prender la nube en la noche para que no nos congelemos, ¿no? O si sí va a dar sombra en el día. No, ellos no tienen de qué preocuparse. Nosotros tenemos que ser así con el Señor, así de confiados. Nosotros tenemos que confiarle de tal manera que, pues si tengo hoy para comer, está bien. Mañana será otro día. Dice la Escritura, baste cada día su propio afán. ¿Crees que Dios no va a proveer para todo lo que Él quiere hacer en tu vida? ¿Te parece que el camino que Dios debería tener para ti debería de ser siempre miel sobre hojuelas? ¿Acaso no sabe Dios qué es lo mejor para sus hijos y para su pueblo? La murmuración de Israel va a ser escuchada por Dios mismo. Si escuchó su lamento, si escuchó su llanto cuando estaban en Egipto, pues Dios va a escuchar también la murmuración cuando están aquí. Moisés, con una claridad monumental, le va a hacer saber al pueblo que su murmuración no tiene como destinatarios a los instrumentos de Dios, sino al Dios mismo que dispone a esos instrumentos para hacer su voluntad. Fíjate qué dice el 16:6 de Éxodo. Dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Contra quién se peca cuando se murmura? Es contra Dios. No es contra el hombre que hace la voluntad de Dios, sino contra el Dios que dispone la voluntad que ha de hacer ese hombre. Así que tengamos cuidado de nuestras palabras, de nuestras quejas, de quién hablamos y de qué decimos de él, porque el Señor está atento y el Señor toma personalmente esa queja que exhibe la ingratitud de un corazón soberbio que no está satisfecho con los planes de Dios. Ese es el problema de la murmuración. Exhibe la insatisfacción, pero tú crees que es con las personas. No, es con lo que Dios está haciendo. Cuando tú murmuras no te estás quejando de lo que hizo tal o cual, estás quejándote de lo que Dios está haciendo, porque ¿quién es el soberano? Es Él. Y hay que entenderlo bien, mi hermano. Cuando te quejas contra tu compañero de milicia, contra tu consiervo, contra tu maestro, contra el que te discipula, el que te aconseja, el que te acompaña, contra tu pastor, no es de él de quien te quejas, estás quejándote del Señor. La murmuración suplanta la oración y nos impide llevar a Dios lo que hay en nuestro corazón para ser moldeados por Él en esa dependencia que da el comunicarle las cosas. Fíjate qué interesante que en vez de ir a orarlo, ¿qué haces? Se lo voy a platicar al hermano. Lo pudiste haber llevado delante del Señor en oración, pero ¿qué preferiste?
ir a contárselo al hermano, ir a decírselo al otro, como si él pudiera hacer algo por ti. Ese corazón, en vez de ser transformado por su sumisión a la voluntad de Dios, está buscando más bien que todo y que todos se sometan a Él por la fuerza de esas palabras carnales inflamadas por el fuego que es la lengua, que dice Santiago. La murmuración es traicionera porque tampoco le da pie a la contraparte a examinar su proceder y buscar la voluntad de Dios. Simplemente lo expone ante los demás sin oportunidad de réplica ni explicación. Y hay que entender la murmuración y hay que distinguirla del confrontar el pecado. Confrontar el pecado con mansedumbre y humildad directamente con el hermano involucrado no es murmuración. ¿Tienes algo con el hermano? Ve y díselo. Eso es lo que dice el Señor en Mateo. Tu hermano ha pecado contra ti, ve y díselo, ¿no? ¿Has pecado tú contra tu hermano? Ve y díselo, ¿no? Ir y decirle al hermano: oye, hermano, creo que no estás haciendo tal o cual cosa correctamente, ¿no? Creo que la Biblia dice que es así, creo que la palabra enseña esto. Eso no es murmuración, eso es amor. Eso es actuar bíblicamente. La murmuración es quejarse con otros de lo que ha hecho tal o cual hermano, o de cómo son las cosas porque no me parece como son, o no son como creo que deberían de ser. Juzgamos tan duramente a Israel, pero somos laxos y suaves con nuestro propio pecado. Condenamos la murmuración de Éxodo viendo la paja del ojo de los israelitas, pero no prestamos atención a nuestra viga, que exhibe muchas veces nuestra enorme queja contra Dios en lo privado y en lo público, respecto a lo que Él dispone como obra y permite que suceda de acuerdo a su voluntad. Entonces Moisés se los dijo en claro: pues ustedes podrán estar hablando de nosotros, pero su queja es contra Dios. ¿Y quién es el que toma cartas en el asunto? Dios. Dios es el que va a tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Y cuáles son las cartas que Dios toma? Fíjate, dice Éxodo 16:28. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios les da lo que querían. Quieren comida, y está. Porque murmuran por el agua y después murmuran por la comida. Y les dice: solo que la comida la van a agarrar así. Y les da dice: van a agarrar lo suficiente para ese día, no van a guardar para el otro día. ¿Qué hacen? Guarden para el otro día, ¿no? Se les aguzana la comida y pues de repente ya no servía para el otro día que habían querido almacenar, ¿no? Tenían que ir cada día y hacerlo como Dios había dicho. Después guardan también del maná y les dice: tienen que recoger 6 días y el séptimo descansar. Pues no, quieren recoger para 7 días, ¿no? Perdón, quieren recoger en el día de descanso. Tienen que recoger 6 días y en el día sexto recoger para el día siguiente. Pues ellos quieren recoger en el día de descanso. ¿Y qué sucede? Se les desaparece lo que recogieron. Dios los prueba y Dios le dice: ¿quieres comida? Ya está, pero lo vas a hacer así. ¿Y qué manifiesta el corazón de Israel? No, pues ese deseo de no hacer las cosas conforme a lo que Dios dice, sino como a lo que ellos querían. Habían tardado 430 años para salir de Egipto, pero solo les tomó semanas para exponer la rebeldía de su corazón hacia Dios. Con todo eso, el Señor no se apartó y no apartó de ellos su paciencia y su misericordia. Y en Éxodo 19, y con esto ya vamos a ir concluyendo, vamos a ver cómo el Señor se dispone entonces a darles ordenanzas y mandamientos. Ya les va a dar una ley como tal. Hasta ese momento la ley ha sido dada paulatinamente, progresivamente, pero no ha sido dada ya de manera sumaria, de tal forma que ellos sepan todo lo que tienen que saber de cómo relacionarse con ese Dios que los tomó por Señor. En Éxodo 20 el Señor les va a dar esa ley, pero en el 19 los prepara. Dice Éxodo 19:1: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjate qué interesante, que lo que Israel había hecho anteriormente era murmurar contra Dios y pecar y quejarse. ¿Qué es lo que hace Dios?
después, pues extender todavía más su gracia. Es lo que hemos estado viendo desde que empezamos con Génesis. ¿Qué hace Dios? Extiende cada vez más su gracia y su misericordia. El corazón de Israel no sorprendía a Dios, pues no habían sido elegidos por tener algo bueno que ofrecer, sino por la gracia que Dios tenía para ofrecerle a ellos. Sin embargo, si Israel quería aspirar a la plenitud de bendiciones que había en Dios, su obediencia debía demostrarlo prestando oído a su voz y guardando su pacto. ¿Y qué les iba a traer esa obediencia? Fíjate cómo dice: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, ¿no acaso ya era Israel el pueblo de Dios en ese momento? Ya era, Dios ya dijo: este es mi pueblo, ¿no? Voy a sacar a mi pueblo, voy a librar a mi pueblo, voy a hacer esto con mi pueblo. Pero aquí lo que Dios está diciendo es una cosa distinta a simplemente ser el pueblo. Lo que Dios está diciendo es: van a ser mi especial tesoro. Y dice sobre todos los pueblos. O sea que el Señor quiere tratar a Israel todavía con más intimidad, con más valor, con más amor, ¿no? Hasta ese momento, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero no era el especial tesoro. Convertirse en el especial tesoro de Dios era algo que requería compromiso, un compromiso celoso de escucharle y un compromiso celoso de obedecerle solo a Él. Vamos a ver en un momento qué sucede con Israel, pero es inmensamente bello ver cómo Dios consigue su especial tesoro solo por la obra de Jesucristo. Fíjate cómo les dice: serán nación santa, ¿no? Real sacerdocio. ¿Dónde vemos eso de nuevo? Hasta primera de Pedro 2. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios sí se consiguió su especial tesoro, ¿no? Pero fíjate cómo les está diciendo ahí: ustedes pueden ser mi especial tesoro, pero eso sí va condicionado. Eso sí requiere de ustedes obediencia, requiere que ustedes me escuchen. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros e Israel? ¿Es nuestra infalible obediencia y celo? ¿Consideras tú que somos mejores que los israelitas? ¿Que hacemos las cosas mejor? ¿Que no nos falta la fe? ¿Que no nos quejamos y murmuramos? ¿Que no andamos detrás de otros dioses? ¿Que no hacemos las cosas a nuestra manera, sino que siempre las hacemos a la manera de Dios? ¿Descansamos cuando hay que descansar o venimos a la iglesia cuando hay que venir? ¿Lo hacemos perfecto nosotros? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿No será la diferencia la magnificente obra y justicia de Cristo y la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Tuvo Dios menos gracia para Israel que para nosotros? No lo creo. No lo creo, porque la presencia de Cristo no les fue negada y mucho menos la promesa de Cristo. Y lo vamos a ver, no nos va a dar tiempo este domingo, pero lo vamos a ver el siguiente. Pero fíjate cómo el Señor les está llamando y les está diciendo: ustedes pueden ser mi especial tesoro, ¿no? ¿Y qué es lo que responde el pueblo? En el versículo 8 y 9 de Éxodo 19 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Tras afirmar su compromiso de hacer como Dios ha dicho, Dios se prepara y prepara al pueblo para darles esa ley, y lo que va a hacer es santificarlos primeramente, ¿no? Les va a decir que mientras Él habla con Moisés, ¿no?, ellos se tienen que santificar. Y se ve al pueblo: santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí Jehová. Y les va a señalar término y les va a decir: no pasen de aquí, porque si ustedes pasan de esta tierra, si ustedes suben al monte, ustedes van a morir. Nadie puede pasar de esos límites, ¿no? Y cuando suene la bocina, dice, subirán al monte. Dios va a dotar de autoridad a Moisés, lo va a ser el mediador de ese pacto de la ley, ¿sí? Va a ser, y el pueblo también, en algún momento le va a decir: nosotros no queremos, tenemos temor,
Dios es demasiado santo, cantábamos hace rato, ¿no? Cuando vemos la hermosura de su santidad, eso asustó al pueblo de Israel. Nosotros lo vemos como si fuera pues una fiesta así todo de blanco y hay que entrar y ha de estar bien padre el ambiente allí porque es la hermosura de su santidad. Eso asustó a Israel. No quisieron ellos subir. Veían a Moisés que bajaba y tenían temor de cómo resplandecía la gloria de Dios sobre su rostro. La exhibición de santidad y poder de Dios va a ser abrumadora para el pueblo y el pueblo va a preferir que sea Moisés quien trate con ellos. Y Moisés va a animar al pueblo con unas palabras con las que me gustaría cerrar este estudio. Y dice Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fíjate qué interesante, Dios está permitiendo que ellos vean todo eso. Dios no quería que ellos subieran. Dios desde el principio le dice a Moisés: te voy a hablar a ti, pero quiero que ellos vean, para que cuando tú hables con ellos respeten tu autoridad. Yo no quiero que todo el pueblo suba. Si todo el pueblo subiera, serían consumidos por la santidad de Dios. No puede hacerlo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere probarlos para que su temor esté delante de ellos y para que no pequen. Mientras más nos adentramos en nuestra relación con Dios, una de las experiencias que viviremos será la de cuantificar con más precisión, nunca exacta, ¿no?, la dimensión de la santidad de Dios, su pureza de intención, su pureza de pensamiento, de acción, que ejerce con soberanía absoluta para complacerse en su gloria. No solamente es digna de admiración, es digna de temor. Pensar que el Dios Santo demanda que sus hijos vivan una vida santa no es algo que podamos tomar con ligereza. Ciertamente en Dios hay gracia suficiente a través de Jesucristo para perdón de pecados, pero ese perdón nunca será efectivo donde no hay arrepentimiento y confesión. No importa cuántas veces te han predicado en el Evangelio y cuántas veces digas que has creído en él. Si tu vida no se aparta del pecado y se consagra a Dios, si tus afectos no son los del Señor, sino que espiritualizas los afectos del mundo y de tu carne, si tu corazón no está entregado totalmente al Salvador, sino que lo tienes en una repisa compartiendo lugar con otros dioses, con otros amores, con otros anhelos, si tu obediencia no es en algún momento natural por la obra del Espíritu Santo, sino que tu naturaleza sigue siendo la misma que antes de escuchar las buenas nuevas, si tu temor no es el de agradar o desagradar a Dios, sino el de ganar o perder lo que tu corazón anhela de este mundo, y si tu relación con el pecado no es una relación de dolor y odio, sino una de deleite y amor, querido amigo, por más que te cuentes entre los redimidos y te sientas de la familia, el Señor no te ha dado del regalo de gracia disponible para aquellos que no confían en nada más que en Jesucristo. Querido amigo, el infierno es tu código postal y tu copa rebosa llena de la ira de Dios. Y aquel que es perfectamente justo, como te decía hace un momento, no te tendrá por inocente. No tendrá consideración de tu soberbia y de tu rechazo al Mesías en el día del juicio. No apuntará su arco y su flecha al de al lado para perdonarte la vida. Génesis 19 dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Crees tú que vives a Cristo como te da la gana, que te dices cristiano sin tener temor de Dios, que te revuelcas en el pecado con total disfrute, que incluso su hedor te parece atractivo? ¿Crees que escaparás del Dios cuya voz es como trueno, que está sentado en el trono juzgando con justicia y que, como dice el Salmo 7:11, está airado con el impío todos los días? Dice Hebreos 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Este pasaje no está diciendo que tú retienes tu salvación por tus obras. Se te escaparía entre los dedos si así fuera, te lo dije hace rato.
La exhortación que se nos hace es a no confiarnos de una salvación que no exhibimos a través de nuestra sujeción y obediencia a Dios. ¿Quién podría llamarse ciudadano del cielo si ha decidido vivir su vida para este mundo? Te dices salvo, muestra tu salvación por tus obras, exhibe tu salvación por tu obediencia, demuestra tu llamamiento por tu sumisión, evidencia tu regeneración por tu separación del mundo y manifiesta tu justificación aborreciendo el pecado. Si nada de esto es visible en tu vida, ¿cómo vas a escapar de una retribución a la desobediencia y la transgresión que Dios tiene para el pecador? ¿Cómo? Si no lo puedes ver aquí, no lo vas a ver allá, es lo que nos está tratando de decir el pasaje. Si no puedes evidenciar la salvación en tu vida aquí, quitándote tus afectos, como decía al principio con mi hijo, no tomando tú tus decisiones como quieres, sino considerando a Dios en tus decisiones, haciendo su voluntad, luchando con tu carne, con tu pecado, sirviendo al otro, sometiéndote al otro. No teniendo tu afecto, sino los afectos de Dios, ese amor que todo lo perdona, que todo lo soporta. Si no lo puedes mostrar aquí, ¿cómo crees que lo vas a presentar delante de Dios? ¿De dónde lo vas a sacar si no lo tienes hoy? ¿De dónde lo vas a sacar si no te lo está dando el Espíritu Santo a través de la obra que Él hace en aquellos que Dios salva? No te va a servir la magia, no vas a poder sacar un sombrero de mago y decir, aquí está, Señor, todo, no lo use allá, pero mira, aquí lo tenía guardado. No vas a poder engañar a Dios. Hoy mi llamado es al arrepentimiento, a que te humilles bajo la poderosa mano de Dios y clames a Él por misericordia. Porque el mismo que clama que la venganza es suya, es el que hoy te está pregonando por medio de este mensaje que hoy es día de salvación. Y esta es la oportunidad, te decía hace rato, ya vamos a llegar allí. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de no ser como Faraón, de no caer en la condenación de Faraón, de no sufrir el castigo de Faraón. Esta es la oportunidad de acceder a la misericordia de Cristo, de arrepentirte de tus pecados, de buscar ese pronto auxilio que solo Él te puede dar, de abrazarte de su justicia. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Ahí está Cristo. ¿Y cómo tienes que creer en Él? Con esa confianza que te he estado diciendo durante todo este estudio, esa confianza que es obediente. Lo platicaba con mi hermano Mauricio Grande el otro día. ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue después de que tú crees en Cristo? ¿Qué sigue después de que tú pones tu confianza en Él? Obedecer. Ahí te das cuenta si eres salvo o no. Si el Señor te está diciendo, ora, ¿cómo sabes que eres salvo? Pues porque empiezas a orar. Y lo haces de corazón. Y luchas como todos luchamos, ¿no? Pues el pecado es deleitoso. Es sabroso el pecado en oculto, dice, pero obedeces. Si tienes que leer la Biblia, la lees. Si tienes que dejar algo, lo dejas. Si tienes que empezar a hacer algo, lo haces. Pero no sigues viviendo tu vida como antes. ¿Qué salvación hay allí? ¿Qué cambio exhibes? ¿Qué transformación? ¿Qué limpieza por medio de la sangre de Jesucristo se ve cuando sigues viviendo como antes y crees que vas al cielo? No te engañes más. Si Cristo no es tu amor, si Cristo no es lo que los otros ven en ti, si en Cristo no está tu confianza, hoy es tu oportunidad de venir a Él. ¿Qué importa si llevas un día o 20 años de conocer a Dios? Lo que importa es que Dios te conozca, que Dios te llame su hijo, que Él te extienda su paz, que Dios te preserve para vida eterna. Deja atrás los formalismos y las falsas seguridades. Corre hoy a Cristo en arrepentimiento y confesión y pídele perdón. Pídele que te cubra con su justicia. Y solo así podrás acercarte confiadamente al trono de gracia, donde la misma presencia que llenó el monte Sinaí no te llenará de terror, sino que te llenará de amor y de compasión. Así que ese es el llamado de hoy. Esa misma invitación que Dios le está haciendo a Israel de ser su Dios, Dios te la está haciendo a ti hoy, aquí. Lo necesitas, posiblemente no lo alcances a ver, pero lo necesitas. Tu alma lo necesita, tu alma está condenada. Así como tú no pediste nacer, ¿no? ¿Quién pidió de nosotros nacer? ¿Quién mandó una solicitud para, oye, quiero nacer y quiero nacer? Nadie. ¿Quién dispuso nuestro nacimiento? Dios. ¿Quién dispone nuestra muerte? Dios.
Y ese Dios que dispuso tu nacimiento y que ha dispuesto tu muerte, te está dando la oportunidad de que en tu muerte no seas hallado pecador, no seas hallado culpable, no seas condenado, no sufras el castigo eterno de su ira a causa de tu maldad. Ese Dios que dispuso tu nacimiento y que ha dispuesto tu muerte te está diciendo, hay una vida eterna conmigo, pero solo es a través de Jesucristo. Solo es a través de mi Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no cree en el Hijo, ya ha sido condenado. Entonces esa es la invitación y con eso quiero cerrar hoy. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Si alguien que ha escuchado este mensaje y te decía, deja atrás los formalismos, ¿qué importa si es un día o 20 años? ¿No? Si has escuchado este mensaje y hoy tiene un sentido para ti que no lo ha tenido antes y tú creías que llevabas 20 años de cristiano, lo que sea, no importa. No te abraces a lo que tú crees, abrázate al Evangelio. Y si quieres platicar más, acércate al final, te puedes acercar a mí y lo platicamos. Si crees que el Señor te está hablando a ti hoy y que quiere tu vida, quiere salvarla, quiere preservarla de toda la ira que Él tiene lista para ser derramada sobre los impíos, es momento de venir a Él. Es la oportunidad de rogar para que esas misericordias y esa gracia que Dios ha exhibido a través de todas las épocas de la humanidad hoy llegue a tu vida de manera personal. Y que ese Dios que se ha revelado al mundo en todas las cosas creadas, en todo lo visible y lo invisible, hoy se ha revelado en tu vida para salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque tu palabra nos hace evidente que tienes misericordia y gracia para los hombres, Señor. Que no nos has dejado a nuestro destino, Señor. No nos has abandonado en nuestra maldad para recibir el justo pago de vidas que son malas, de vidas que pecan, que te ofenden, que transgreden tu ley, Señor, que aún transgreden las leyes de este mundo. ¿Quién de nosotros podría decir que está libre de pecado, Padre? Nos haríamos mentirosos, como dice tu palabra, si decimos que no hay pecado en nosotros, Señor. Pero tu misericordia y tu gracia ha sido tan grande que viendo nuestra condición, sabiendo, Señor, nuestro destino, has provisto de un medio de salvación a través de Jesucristo, Padre. Él vino y se encarnó, se hizo hombre, vivió como hombre, padeció como hombre. Pero, Señor, también, como Dios y como hombre, cumplió toda ley, cumplió toda justicia, con tal de satisfacer tu ira, con tal de satisfacer tu justicia, y fue llevado a la cruz. Fue puesto en ese madero por causa de nuestros pecados, Padre. Señor, gracias porque nos has acercado tu reino a través de Jesucristo. Gracias porque nos das una oportunidad de confiar en Él para vida eterna. Porque no nos has dejado sin testimonio, Señor. Porque aún hoy, si alguno de nosotros no había escuchado el Evangelio, ya lo ha escuchado, Padre. Y no podrá decir delante de ti en el día del juicio, no sabía, nadie me lo dijo, Señor. Tú se lo estás diciendo hoy, Padre. Y se lo estás diciendo por amor. Padre, doblega todo corazón. Doblega, Padre, todo orgullo. Y que con humildad, con arrepentimiento y confesión, vengamos a Jesucristo en busca de auxilio, Señor, y le creamos que Él es el Dios que se encarnó, le creamos que Él es el camino que nos lleva a ti, le creamos que Él es la puerta, Padre, que nos da entrada a ese rebaño. Le creamos, Padre, que Él puede darnos paz y terminar con la enemistad que tenemos contigo a causa de nuestras injusticias, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra. No queremos que la hagan nuestras palabras convincentes, queremos que la haga el poder de tu palabra, Señor. Queremos que el Espíritu Santo convenza y redarguya
de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Y que, Señor, si tú te places en ello, que cualquiera que esté aquí en este día y que necesite vida eterna, que pueda llegar a ti, Señor, por tu divina providencia, por tu misericordia, por tu elección, por tu llamado, por tu justificación, Padre. Señor, te agradecemos porque tu palabra siempre tiene palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos, y lo hacemos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.